Los Escorpio nacidos en la noche pertenecen a una estirpe distinta incluso dentro de su propio signo. No son simplemente hijos del agua profunda, sino herederos directos de la oscuridad fértil, de ese instante cósmico en el que el sol ha descendido por completo y el cielo queda entregado a los secretos, a lo invisible y a lo que solo puede ser percibido por quienes saben mirar sin luz. Su nacimiento bajo la bóveda nocturna imprime en su esencia una afinidad natural con lo oculto, con lo que se mueve por debajo de la superficie de los hechos y de las palabras, con aquello que no necesita ser explicado porque se intuye, se presiente y se reconoce en silencio. En ellos, la energía de Escorpio se manifiesta de forma más concentrada, más pura y menos domesticada. La noche actúa como un crisol que intensifica su naturaleza instintiva y los conecta con corrientes arcaicas de poder emocional, psíquico y espiritual. Desde edades tempranas suelen experimentar la vida como algo más denso y más serio de lo que aparenta. Perciben que cada encuentro, cada pérdida y cada transformación tiene un significado oculto, una finalidad que va más allá de lo inmediato. No viven en la superficie del mundo, aunque sepan moverse en ella cuando es necesario. Su verdadera morada está en los pasadizos internos donde se gestan las grandes metamorfosis. Estos Escorpio no temen a la oscuridad porque la reconocen como parte esencial del proceso creador. Saben, de forma casi instintiva, que nada nace sin antes haber sido concebido en la sombra. Por eso su relación con el dolor, la muerte simbólica y el renacimiento es más íntima y menos temida que en otros. No buscan el sufrimiento, pero tampoco huyen de él cuando se presenta como un umbral necesario. Lo atraviesan con una mezcla de resistencia silenciosa y determinación feroz, conscientes de que cada descenso los acerca a una versión más auténtica y poderosa de sí mismos. La noche les concede una capacidad extraordinaria para leer lo que no se dice. Captan tensiones, deseos ocultos, traiciones latentes y verdades enterradas con una precisión casi inquietante. Su mirada parece atravesar máscaras y defensas, no por crueldad, sino por una necesidad profunda de autenticidad. Detestan lo falso, lo superficial y lo impostado, porque su alma nocturna sabe que solo lo verdadero tiene poder transformador. Esta lucidez puede hacerlos parecer distantes o intimidantes, pero en realidad nace de una sensibilidad extrema que necesita protegerse de la banalidad y del ruido. En el amor, los Escorpio nacidos en la noche aman como aman las mareas profundas, con una fuerza que no se ve desde la orilla pero que puede cambiar la geografía entera del fondo marino. No conciben vínculos tibios ni conexiones a medias. Cuando se entregan, lo hacen con todo su ser, con una lealtad que roza lo sagrado y una intensidad que exige honestidad absoluta. Su amor es iniciático, transforma, confronta y obliga a mirar hacia adentro. Por eso no todos están preparados para permanecer a su lado, pero quienes lo logran experimentan una conexión que deja huella permanente. La noche también los vincula con un poder interior que rara vez exhiben. No necesitan demostrar su fuerza porque la sienten latir en silencio. Es un poder que se activa en momentos críticos, cuando todo parece perdido o cuando otros vacilan. Entonces emergen con una claridad y una firmeza que sorprenden, capaces de tomar decisiones difíciles, de cortar lazos corruptos y de reconstruirse desde las cenizas con una dignidad implacable. Su resiliencia no es ruidosa ni heroica en apariencia, pero es profunda y duradera, forjada en innumerables batallas internas que casi nadie ha presenciado. Astrológicamente, estos Escorpio encarnan el arquetipo del alquimista nocturno. Trabajan con las materias primas más densas de la experiencia humana y las transmutan en sabiduría, poder emocional y comprensión espiritual. La noche amplifica su conexión con Plutón, con Marte y con las fuerzas regeneradoras que rigen los ciclos de destrucción y creación. Por eso suelen sentirse atraídos por lo psicológico, lo terapéutico, lo esotérico, lo investigativo o cualquier ámbito donde sea necesario descender a las profundidades para extraer verdad y sentido. No buscan la luz fácil ni las respuestas simples. Prefieren la penumbra honesta a la claridad engañosa. En su camino vital, están llamados a convertirse en guardianes de lo esencial, en quienes recuerdan que la vida no es solo expansión y brillo, sino también introspección, muerte simbólica y renacimiento consciente. Cuando aceptan plenamente su naturaleza nocturna, dejan de luchar contra su intensidad y la convierten en una fuente de poder creativo y transformador. Así, los Escorpio nacidos en la noche caminan por el mundo como portadores de una llama invisible, una llama que no ilumina hacia afuera, sino hacia adentro. Allí donde otros temen mirar, ellos encuentran propósito. Allí donde hay ruinas emocionales o espirituales, ellos intuyen la posibilidad de una nueva forma de vida. Son hijos de la noche, sí,
pero también arquitectos del amanecer que solo llega después de haber atravesado la oscuridad más profunda. Más allá de lo ya expresado, existe en los Escorpio nacidos en la noche una relación singular con la memoria ancestral y el karma profundo. No solo cargan con su propia historia, sino que parecen portar fragmentos de relatos no resueltos que atraviesan generaciones. Esta carga no se manifiesta como un peso consciente, sino como una intuición constante de que su vida tiene capas superpuestas, como si cada decisión actual dialogara con ecos antiguos. Por ello, sus procesos vitales suelen activarse en momentos de cierre de ciclos colectivos o familiares, cuando es necesario poner fin a patrones repetidos, secretos heredados o silencios enquistados. La noche los convierte en custodios de finales necesarios y en iniciadores de linajes renovados. Su mundo onírico es otro territorio apenas explorado. Los sueños de estos Escorpio no son simples descargas del inconsciente, sino auténticos escenarios de revelación. En ellos reciben símbolos, advertencias y comprensiones que luego se filtran en su vida diaria como certezas inexplicables. La frontera entre el sueño y la vigilia es más porosa en su caso, y esa permeabilidad les permite acceder a verdades que otros solo alcanzan tras largas búsquedas. La noche, al haberlos visto nacer, sigue hablándoles cuando el mundo duerme, recordándoles que hay mensajes que solo llegan cuando el ruido exterior se apaga por completo. También es notable su relación con la energía sexual como fuerza creadora y transformadora. En los Escorpio nocturnos, esta energía no se reduce al deseo físico, sino que se vive como un motor de regeneración interna. Cuando está reprimida o distorsionada, puede volverse destructiva; cuando es comprendida y canalizada, se convierte en una fuente inmensa de poder creativo, magnetismo personal y sanación emocional. La noche les otorga una comprensión instintiva de esta fuerza, aunque el aprendizaje consiste en dominarla sin negarla, integrarla sin que los domine. En contextos de crisis colectiva o personal, estos Escorpio emergen como líderes silenciosos. No buscan el mando ni el reconocimiento, pero cuando el caos se instala y las estructuras fallan, su capacidad para mantener la calma y leer el trasfondo de la situación los vuelve imprescindibles. Son estrategas naturales en escenarios límite, capaces de actuar con precisión quirúrgica mientras otros se paralizan. Su liderazgo no se impone, se reconoce. La noche les enseñó a moverse sin necesidad de aplausos, a actuar desde la eficacia y no desde la imagen. La soledad ocupa un lugar central en su camino, aunque no siempre de forma dolorosa. Para ellos, el retiro no es castigo, sino laboratorio interior. Necesitan espacios de aislamiento para recalibrarse, para soltar energías ajenas y volver a escuchar su propia voz. Cuando esta necesidad no es respetada, aparece el desgaste, la irritabilidad o la desconexión emocional. La noche les recuerda que el silencio no es vacío, sino matriz, y que en la aparente ausencia se gestan las decisiones más trascendentes. Existe también en ellos un código ético interno extremadamente exigente. No siempre coincide con las normas sociales o morales convencionales, pero es inquebrantable. Traicionarlo genera un conflicto interno más devastador que cualquier sanción externa. Por eso pueden cortar vínculos, abandonar caminos o destruir estructuras que ya no resuenan con su verdad, incluso cuando hacerlo implica pérdidas significativas. La noche los educó en una lealtad profunda a lo esencial, no a lo conveniente. Su relación con el tiempo es distinta. No viven atrapados en la prisa ni en la inmediatez, sino que perciben los procesos como algo orgánico que madura en su propio ritmo. Saben esperar, saben incubar, saben contener. Esta paciencia estratégica les permite actuar en el momento exacto, cuando la energía está lista para ser transformada. La noche, con su lentitud cósmica, les enseñó que no todo debe revelarse de inmediato y que hay victorias que solo se logran cuando se respeta el compás interno de los acontecimientos. En el plano corporal, los Escorpio nacidos en la noche suelen manifestar somatizaciones intensas si ignoran sus emociones profundas. Su cuerpo es un oráculo que habla cuando la mente calla. Dolores, tensiones o crisis físicas aparecen como llamados de atención para descender de nuevo a las capas que han sido evitadas. Cuando escuchan estas señales, descubren una capacidad extraordinaria de regeneración, como si su organismo respondiera con gratitud al acto de enfrentar la verdad. Finalmente, su destino no es individualista, aunque así pueda parecer. La noche los prepara para influir en lo colectivo desde lo invisible. No siempre dejan huella pública, pero sí transformaciones profundas en las personas, sistemas o espacios que tocan. Son catalizadores de cambios silenciosos, arquitectos de procesos que otros continuarán sin saber quién encendió la chispa inicial.
En su paso por el mundo, la épica no se mide por la fama, sino por la profundidad del impacto. Así, los Escorpio nacidos en la noche continúan su travesía como guardianes del umbral, caminando entre lo que muere y lo que nace, sosteniendo la tensión sagrada entre la sombra y la luz. Su grandeza no reside en brillar, sino en permitir que algo verdadero emerja allí donde antes solo había oscuridad latente, cumpliendo un destino que se escribe en silencio, pero resuena con fuerza eterna. En una capa aún más profunda, los Escorpio nacidos en la noche mantienen una relación singular con el vacío. No lo perciben como ausencia ni como amenaza, sino como un estado previo a toda creación. Cuando todo parece haberse derrumbado y no queda nada a lo que aferrarse, ellos no entran en pánico, reconocen ese territorio como familiar. El vacío es su materia prima. Allí, donde otros sienten vértigo, ellos sienten posibilidad. Esta afinidad les permite atravesar rupturas radicales de identidad, cambios de rumbo abruptos y pérdidas totales sin perder el eje interno. Saben, incluso sin palabras, que el vacío no es el final, sino el espacio donde se reconfigura el destino. Existe también en ellos una percepción muy aguda de las fuerzas invisibles que gobiernan las dinámicas humanas. Intuyen juegos de poder, dependencias ocultas, manipulaciones sutiles y pactos silenciosos mucho antes de que se manifiesten de forma evidente. Esta capacidad no los convierte necesariamente en desconfiados, pero sí en extremadamente selectivos. La noche les enseñó que no todo enemigo se presenta como tal y que no toda alianza es lo que aparenta. Por eso avanzan con cautela estratégica, observando más de lo que hablan, midiendo los silencios con la misma atención que las palabras. En el plano espiritual, su camino rara vez es lineal o complaciente. No se conforman con dogmas heredados ni con respuestas prefabricadas. Su búsqueda es intensa, a menudo solitaria y marcada por crisis de fe que no destruyen, sino que depuran. Cada ruptura espiritual los acerca a una comprensión más encarnada y menos idealizada de lo sagrado. Para ellos, lo divino no siempre se revela en la luz, sino en la capacidad de sostener la sombra sin negarla. La noche los convierte en místicos no declarados, en exploradores de lo trascendente a través de la experiencia directa y no del consuelo fácil. Su forma de crear también es particular. Ya sea en el arte, en el pensamiento, en la palabra o en la acción, su creatividad nace de estados emocionales intensos y de procesos internos profundos. No crean desde la calma superficial, sino desde la tensión transformadora. Cada obra, cada proyecto o cada decisión importante suele estar precedida por una fase de caos interno, de cuestionamiento y de disolución. La noche les enseñó que la creación auténtica siempre implica un sacrificio previo, una muerte simbólica de lo que ya no sirve. En las relaciones humanas más amplias, suelen actuar como espejos incómodos. Su sola presencia activa procesos internos en los demás, removiendo emociones, deseos o miedos que estaban dormidos. No lo buscan de forma consciente, pero ocurre. Por ello, despiertan amores intensos y rechazos igualmente profundos. Algunos los veneran, otros los evitan. Ambos extremos son reflejo del poder de su energía nocturna, que no permite la indiferencia. Aún así, aprenden con el tiempo a no cargar con las reacciones ajenas, comprendiendo que no son responsables de lo que otros descubren al mirarse en ellos. Hay en su recorrido vital una constante invitación al autocontrol consciente. La intensidad que los habita puede convertirse en arma o en medicina. La noche no los exime de la responsabilidad de elegir. Cada vez que dominan un impulso destructivo, cada vez que transforman la ira en lucidez o el deseo de venganza en desapego estratégico, dan un salto evolutivo significativo. Su épica no consiste en vencer enemigos externos, sino en gobernar su propio abismo sin reprimirlo ni dejarse arrastrar por él. También poseen una relación particular con el sacrificio. No el sacrificio impuesto ni el victimismo, sino el acto voluntario de renunciar a algo que aman para preservar algo más esencial. Esta capacidad los vuelve temibles y respetables a la vez. Pueden soltar poder, vínculos, estatus o seguridades si perciben que su permanencia los aleja de su verdad interna. La noche les enseñó que aferrarse a lo muerto es una forma lenta de autotraición. En los momentos finales de cada gran ciclo personal, cuando ya han atravesado suficientes muertes simbólicas, emerge en ellos una serenidad oscura, profunda y firme. No es resignación, sino dominio interior. Desde ese estado, se convierten en referentes invisibles, en puntos de estabilidad en medio de la incertidumbre colectiva. Su sola coherencia actúa como ancla para otros, incluso sin palabras ni gestos explícitos.
Así, los Escorpio nacidos en la noche continúan expandiendo su leyenda silenciosa. No necesitan ser vistos para ser influyentes, ni comprendidos para ser fieles a su destino. Caminan con la certeza íntima de que cada descenso los acerca a una verdad más grande, y que cada renacimiento los vuelve más libres, más lúcidos y más dueños de su poder. Su historia no se escribe con tinta visible, sino en capas profundas del tiempo, allí donde solo llegan quienes han aprendido a amar la noche como origen y no como amenaza. En un nivel todavía más sutil, los Escorpio nacidos en la noche mantienen un vínculo íntimo con la noción de destino entendido no como algo impuesto, sino como una fuerza con la que se dialoga. No se sienten marionetas del azar ni víctimas de circunstancias inevitables. Perciben el destino como una corriente profunda que puede ser desafiada, redirigida o incluso atravesada a nado si la voluntad es lo suficientemente firme. Esta relación les otorga una extraña serenidad frente a los acontecimientos inevitables y, al mismo tiempo, una rebeldía silenciosa ante todo aquello que pretende limitar su evolución. Saben cuándo rendirse a un proceso mayor y cuándo resistir con uñas invisibles hasta alterar el curso de los hechos. La noche también moldea su relación con la justicia, pero no con la justicia superficial o normativa, sino con una justicia arquetípica, casi cósmica. Tienen un radar interno para detectar desequilibrios, abusos de poder y verdades torcidas. No siempre actúan de inmediato, porque comprenden que algunas correcciones requieren tiempo, maduración y contexto. Sin embargo, cuando deciden intervenir, lo hacen con una contundencia que restaura el orden de raíz. No buscan castigo, buscan equilibrio. En su visión profunda, toda acción tiene una consecuencia y toda deuda, tarde o temprano, exige ser saldada. Su voz, cuando eligen usarla, posee un peso particular. No hablan para llenar silencios ni para convencer superficialmente. Cada palabra pronunciada nace de un proceso interno de decantación, de haber sido pensada, sentida y asumida. Por eso su discurso puede incomodar, sacudir o despertar, pero rara vez es irrelevante. La noche les enseñó que la palabra es un acto mágico, capaz de crear o destruir, y por eso la usan con precisión quirúrgica. Cuando callan, también comunican, su silencio suele ser más elocuente que largos discursos ajenos. A lo largo de los años, su relación con el tiempo se vuelve aún más profunda. En la madurez, los Escorpio nocturnos adquieren una autoridad natural que no depende de cargos ni de títulos. Es una autoridad que emana de haber sobrevivido a sí mismos muchas veces, de haber mirado de frente sus sombras y no haber huido. Envejecen de una manera particular, no se apagan, se condensan. Su energía se vuelve más densa, más sabia, menos reactiva y más estratégica. Cada etapa vital suma capas de comprensión que los vuelve figuras casi míticas para quienes saben observar. La influencia de la luna es especialmente poderosa en ellos. Sus estados internos fluctúan con los ciclos lunares, intensificando intuiciones, recuerdos y procesos emocionales profundos. En lunas llenas, su percepción se agudiza hasta rozar lo profético, en lunas nuevas, su capacidad de regeneración se activa con una fuerza silenciosa pero imparable. La noche lunar no los desestabiliza, los ordena desde dentro, recordándoles que todo proceso auténtico tiene fases y que ninguna emoción es permanente, aunque algunas sean necesarias. Existe también una relación compleja con la figura del enemigo. Los Escorpio nacidos en la noche no temen a la confrontación, pero tampoco la buscan. Reconocen que los antagonistas cumplen una función evolutiva, que muchas veces el adversario es el detonante del crecimiento más radical. Por eso no desperdician energía en luchas innecesarias. Observan, esperan y actúan solo cuando la confrontación tiene un sentido transformador. Cuando finalmente cierran un conflicto, lo hacen de forma definitiva, sin nostalgia ni rencor residual, como quien sella un ciclo que ya cumplió su propósito. En el ámbito de la sanación, su presencia tiene un efecto profundo aunque no siempre evidente. Escuchan sin juzgar, sostienen sin invadir y acompañan sin prometer salvación. Su forma de sanar no es luminosa ni complaciente, sino honesta y directa. Ayudan a otros a mirar lo que duele, lo que se evita, lo que se reprime. No todos soportan ese espejo, pero quienes lo atraviesan experimentan transformaciones reales y duraderas. La noche les confirió la capacidad de descender con otros a las profundidades sin perderse en ellas. Su relación con el secreto es igualmente particular. No esconden por miedo, esconden por respeto al poder de lo íntimo. Comprenden que no todo debe ser expuesto ni compartido, que algunas verdades pierden fuerza cuando se vulgarizan.
Guardan silencios que protegen procesos, vínculos y decisiones en gestación. Esta reserva no es frialdad, es conciencia del valor de lo sagrado. La noche les enseñó que lo que se cuece en la oscuridad crece más fuerte. En los grandes finales de su vida emocional o espiritual, cuando un ciclo se agota por completo, no miran atrás con añoranza paralizante. Honran lo vivido, extraen la esencia y dejan ir el resto. Su capacidad para cerrar puertas sin dejar grietas abiertas es una de sus mayores fortalezas. Cada cierre auténtico libera una cantidad inmensa de energía vital que luego se canaliza en nuevas formas de existencia, más alineadas con su verdad actual. Así, los Escorpio nacidos en la noche avanzan como figuras liminales, habitantes del umbral entre lo que fue y lo que está por nacer. No temen desaparecer de versiones antiguas de sí mismos porque saben que su esencia no se pierde, se refina. La épica de su camino no se mide en conquistas visibles, sino en la profundidad de las transformaciones que encarnan. Allí donde pasan, algo muere y algo más verdadero comienza a vivir, incluso si nadie puede señalar el instante exacto en que ocurrió. Su legado no es estruendo ni monumento, sino una huella indeleble en las capas profundas del tiempo y del alma colectiva. En una dimensión aún más profunda, los Escorpio nacidos en la noche poseen una relación singular con el poder de la transmutación emocional colectiva. No solo transforman su propio dolor o su propia historia, sino que actúan como catalizadores inconscientes de procesos ajenos. Allí donde llegan, las emociones reprimidas tienden a aflorar, las verdades silenciadas buscan salida y las dinámicas estancadas comienzan a resquebrajarse. No es un efecto buscado ni manipulado, es una consecuencia natural de su frecuencia interna, que vibra en resonancia con lo que necesita ser revelado y purificado. La noche los convirtió en portales vivientes a través de los cuales lo oculto encuentra camino hacia la conciencia. Su relación con la pérdida es radicalmente distinta a la de otros. Mientras muchos viven la pérdida como amputación o vacío irreversible, ellos la experimentan como un lenguaje del alma. Cada pérdida trae un mensaje cifrado, una instrucción evolutiva que no siempre se comprende de inmediato, pero que con el tiempo revela su sentido. Por eso, incluso cuando el duelo es profundo, hay en ellos una aceptación silenciosa, una comprensión instintiva de que nada esencial se pierde sin dar algo a cambio. La noche les enseñó que soltar no es debilidad, sino una forma avanzada de poder. Existe también una afinidad especial con los lugares liminales, físicos o simbólicos. Se sienten extrañamente cómodos en momentos de transición, en espacios donde algo está terminando y algo aún no ha comenzado. Ciudades fronterizas, etapas de cambio vital, relaciones en metamorfosis, crisis existenciales o puntos de no retorno despiertan en ellos una lucidez particular. Mientras otros se desorientan en estos umbrales, ellos encuentran dirección. La noche los entrenó para orientarse sin mapas, guiándose por una brújula interna que rara vez falla. En el plano energético, los Escorpio nocturnos funcionan como depuradores. Absorben, procesan y transforman cargas emocionales densas, tanto propias como ajenas. Esta capacidad, si no es comprendida, puede llevarlos al agotamiento o a la saturación. Sin embargo, cuando aprenden a establecer límites energéticos conscientes, esta misma cualidad se convierte en una fuente de fortaleza extraordinaria. La noche les dio la capacidad de descender a las profundidades sin ahogarse, pero también les exige aprender a emerger para respirar. Su relación con la fe es profundamente personal y despojada de ornamentos. No creen por tradición ni por consuelo, sino por experiencia directa. Su fe se forja en los momentos en que todo parece perdido y, aún así, algo interno se mantiene en pie. No necesitan pruebas externas ni validación ajena. Su espiritualidad es silenciosa, a menudo incomprendida, pero inquebrantable. La noche les mostró que lo sagrado no siempre se manifiesta como luz, sino como resistencia interior cuando no queda nada más. En la gestión del poder personal, atraviesan pruebas intensas. A lo largo de su vida, se enfrentan a situaciones en las que podrían usar su influencia de forma destructiva, vengativa o manipuladora. Cada una de estas pruebas es un rito de paso. Cuando eligen no cruzar ciertas líneas, cuando renuncian al control absoluto en favor de una soberanía interior más limpia, consolidan un nivel de maestría poco común. La noche no los tienta para verlos caer, sino para verlos elegir con conciencia. Su vínculo con el silencio alcanza una dimensión casi sagrada. No temen al silencio ajeno ni al propio. En él se reordenan, se fortalecen y se alinean con su núcleo esencial. Mientras otros llenan el vacío con ruido,
ellos escuchan lo que emerge cuando todo calla. De ese silencio nacen decisiones irreversibles, comprensiones profundas y actos que cambian el rumbo de su historia. La noche les enseñó que el silencio no es ausencia de vida, sino el lugar donde la vida se concentra antes de manifestarse. En etapas avanzadas de su evolución, desarrollan una compasión profunda, pero no blanda. Es una compasión lúcida, que no justifica lo injustificable ni salva a quien no quiere ser salvado. Comprenden el dolor ajeno porque han transitado el propio, pero no se sacrifican inútilmente. Su ayuda es precisa, puntual y transformadora. No sostienen dependencias, activan procesos. La noche los convirtió en acompañantes de travesías difíciles, no en muletas emocionales. Su legado rara vez es inmediato. Muchas de las semillas que plantan germinan cuando ya no están presentes o cuando su papel ha quedado en la sombra. Ideas, decisiones, palabras o gestos aparentemente pequeños desencadenan procesos que otros continúan. Esta influencia diferida no los frustra, porque no buscan reconocimiento. La noche les dio una visión de largo alcance, una comprensión de que el verdadero impacto no siempre se ve, pero siempre se siente. En los momentos de máxima coherencia interior, los Escorpio nacidos en la noche alcanzan un estado de soberanía silenciosa. No necesitan imponerse, convencer ni demostrar. Su sola presencia establece límites, ordena el espacio y transmite una sensación de profundidad y verdad difícil de ignorar. Desde ese lugar, se convierten en referentes invisibles, en figuras que inspiran respeto incluso sin palabras. Así continúan su camino, avanzando entre sombras fértiles y luces interiores, fieles a una naturaleza que no busca agradar, sino cumplir. Cada paso que dan en la oscuridad consciente amplía su dominio interno y refina su propósito. No están hechos para transitar caminos fáciles, sino para abrir sendas donde antes solo había incertidumbre. Su épica no es estridente, pero es implacable. Allí donde todo parecía perdido, su presencia marca el inicio de una transformación que, tarde o temprano, revela su sentido profundo. Existe aún un estrato más profundo en la naturaleza de los Escorpio nacidos en la noche que se manifiesta en su relación con la vocación y el llamado interior. No suelen descubrir su propósito de forma temprana ni lineal. Su camino vocacional se revela a través de crisis, desvíos y aparentes pérdidas de rumbo que, vistas en retrospectiva, eran iniciaciones encubiertas. Cada experiencia extrema los entrena para una función específica que no podría ser desempeñada sin haber atravesado previamente el fuego. La noche no les concede tareas ligeras, les asigna misiones que requieren temple, profundidad y una comprensión real del sufrimiento humano y de la capacidad de renacer a partir de él. En su interior existe un sentido del honor muy antiguo, casi tribal. No responde a códigos sociales modernos, sino a una ética interna que se activa en momentos decisivos. Cuando empeñan su palabra, cuando sellan un pacto emocional, profesional o espiritual, lo viven como un juramento. Romperlo sin causa mayor genera una fractura interna difícil de reparar. Por eso son selectivos al comprometerse, una vez que lo hacen, sostienen incluso en circunstancias adversas. La noche los educó en la lealtad profunda, no como obligación, sino como expresión de coherencia interna. También desarrollan un tipo particular de humor, oscuro, irónico y a menudo incomprendido. No es frivolidad ni cinismo, sino una válvula de escape para procesar lo que otros no se atreven ni a nombrar. Ese humor les permite respirar en medio de la densidad emocional, relativizar lo trágico sin negarlo y recordar que incluso en los abismos existe un pulso vital que se resiste a desaparecer. Quienes logran comprender este humor acceden a una intimidad muy profunda con ellos, porque revela una sabiduría que solo nace tras haber mirado de frente a la sombra. El cuerpo de los Escorpio nocturnos sigue ritmos propios. No siempre responden bien a rutinas rígidas o a exigencias constantes de productividad externa. Funcionan mejor por ciclos, alternando fases de intensa actividad con periodos de retiro y regeneración. Cuando respetan este pulso natural, su rendimiento y claridad se multiplican. Cuando lo ignoran, aparece el agotamiento profundo. La noche les enseñó que la fuerza no se mide por la constancia superficial, sino por la capacidad de renovarse a tiempo. En el terreno del perdón, su proceso es largo y exigente. No perdonan por presión moral ni por necesidad de aprobación. El perdón, cuando ocurre, es el resultado de una comprensión profunda y de una transmutación real. No implica olvidar ni negar lo ocurrido, sino liberar la energía que los ataba al pasado. Cuando perdonan, lo hacen de manera definitiva,
cerrando la puerta a la repetición del daño. Este tipo de perdón los libera y los fortalece, porque nace de la soberanía interior y no de la renuncia a la dignidad. Su relación con la autoridad es compleja. Desconfían de las jerarquías impuestas y de los liderazgos vacíos, pero respetan profundamente la autoridad auténtica, aquella que emana de la experiencia, la coherencia y el conocimiento real. A lo largo de su vida, se ven obligados a confrontar figuras de poder corruptas o limitadas, no siempre de forma visible, pero sí decisiva. Estas confrontaciones pulen su carácter y los preparan para encarnar, llegado el momento, una autoridad distinta, silenciosa y sólida, que no oprime ni necesita imponerse. En los vínculos afectivos más profundos, su mayor aprendizaje es el equilibrio entre fusión y autonomía. Tienden a amar con intensidad total, pero la noche también les enseña, a veces de forma dolorosa, que perderse en el otro es una forma de traición a sí mismos. Con el tiempo, desarrollan la capacidad de amar sin desaparecer, de vincularse sin ceder su núcleo. Este equilibrio los convierte en compañeros poderosos, capaces de sostener la intimidad sin dependencia y la profundidad sin posesión. Hay en ellos una comprensión muy fina del final de las cosas. Saben reconocer cuando algo ha cumplido su ciclo, incluso cuando aún parece funcional desde fuera. Esta lucidez los lleva a cerrar etapas antes de que se pudran, evitando deterioros mayores. Aunque estos cierres puedan ser incomprendidos o juzgados por otros, internamente saben que obedecen a una ley más profunda. La noche les otorgó el don de saber cuándo retirarse para preservar lo esencial. En su madurez espiritual, muchos Escorpio nacidos en la noche desarrollan una vocación de servicio silencioso. No necesariamente a través de grandes causas visibles, sino mediante actos concretos que alivian, orientan o despiertan. Su servicio no busca gratitud ni reconocimiento, porque nace de una comprensión íntima de la interconexión. Ayudar a otro a atravesar su noche es, en cierto modo, honrar la propia travesía. Al final de cada gran ciclo vital, cuando miran atrás, no contabilizan éxitos externos ni acumulaciones materiales como medida de valor. Evalúan su camino por la cantidad de verdad que lograron sostener, por las veces que eligieron la coherencia frente al miedo y por la profundidad de las transformaciones que encarnaron. Esa es su verdadera victoria. Así, los Escorpio nacidos en la noche continúan avanzando como alquimistas del tiempo interno, fieles a una naturaleza que no busca comodidad, sino autenticidad. Cada paso que dan en la sombra consciente fortalece su eje, afina su mirada y consolida su legado invisible. No están hechos para pasar sin dejar rastro, sino para transformar la sustancia misma de aquello que tocan. Su épica no se anuncia, se siente. Y cuando su paso ha concluido, el mundo no es el mismo, aunque pocos sepan explicar exactamente por qué. En un plano todavía más arcaico, los Escorpio nacidos en la noche guardan una relación íntima con el instinto de supervivencia elevado a arte. No se trata solo de resistir, sino de saber mutar cuando la permanencia se vuelve letal. Este conocimiento no es aprendido, es recordado. En los momentos más extremos, cuando la lógica se quiebra y las estructuras externas colapsan, emerge en ellos una inteligencia primaria y lúcida que sabe exactamente qué conservar, qué soltar y qué destruir sin remordimiento. La noche les concedió un acceso directo a esa sabiduría primitiva que permite atravesar cataclismos sin perder el alma. Existe en ellos una percepción muy afinada de los límites invisibles. Saben hasta dónde llegar, cuándo detenerse y cuándo cruzar una frontera que otros ni siquiera ven. Esta conciencia liminal los vuelve expertos en territorios prohibidos, emocionales, psicológicos o simbólicos. No traspasan límites por imprudencia, sino cuando comprenden que hacerlo es la única vía de transformación real. Por eso su vida está marcada por decisiones irreversibles que definen un antes y un después, tanto para ellos como para quienes los rodean. La noche los entrenó para asumir las consecuencias sin victimismo ni arrepentimiento estéril. En el ámbito de la intuición corporal, su conexión es profunda y directa. El cuerpo no es para ellos un objeto, sino un aliado que comunica verdades que la mente aún no puede formular. Sensaciones viscerales, reacciones físicas súbitas o cambios de energía actúan como señales precisas que guían su actuar. Ignorar estas señales suele traer consecuencias inmediatas, mientras que escucharlas los conduce por rutas inesperadas pero certeras. La noche les enseñó a confiar en lo que se siente antes de ser comprendido. Su relación con el miedo es radicalmente distinta. No buscan eliminarlo ni negarlo, sino utilizarlo como instrumento de conciencia. El miedo,
en ellos, se convierte en un umbral que señala dónde está la próxima expansión. Allí donde el miedo aparece, saben que hay poder contenido. Aprenden a caminar con él, a domesticarlo sin anestesiarlo, hasta que se transforma en concentración, presencia y claridad. La noche no les prometió ausencia de miedo, les ofreció dominio sobre él. En las dinámicas de grupo, aunque no siempre ocupen el centro, su influencia es determinante. Son quienes detectan fallas estructurales, tensiones soterradas y conflictos latentes antes de que estallen. Muchas veces cargan con la incomodidad de señalar lo que nadie quiere ver, asumiendo el costo emocional de ser portadores de verdades incómodas. No lo hacen por confrontación gratuita, sino porque saben que lo no nombrado termina destruyendo desde dentro. La noche los convirtió en centinelas del equilibrio oculto. A nivel emocional, desarrollan una capacidad extraordinaria para sostener contradicciones. Pueden amar y soltar, comprender y cortar, sentir compasión sin justificar el daño. Esta complejidad interna los vuelve difíciles de encasillar, pero también les otorga una libertad poco común. No necesitan simplificar la realidad para tolerarla. La noche los educó en la coexistencia de opuestos, enseñándoles que la verdadera fuerza nace de integrar, no de negar. En su relación con la creatividad espiritual, no se limitan a repetir símbolos heredados. Reescriben mitos, resignifican arquetipos y crean lenguajes propios para nombrar lo sagrado. Su espiritualidad es viva, mutable y profundamente encarnada. No separan lo trascendente de lo cotidiano, encuentran lo divino en los gestos más crudos y reales de la existencia. La noche les reveló que lo sagrado no está por encima de la vida, sino latiendo en sus capas más profundas. El paso del tiempo refina su mirada hasta convertirla en una herramienta de discernimiento implacable. Aprenden a reconocer rápidamente lo auténtico y lo impostado, lo que tiene raíz y lo que es pura fachada. Esta lucidez los vuelve inmunes a muchas ilusiones colectivas, pero también los obliga a una soledad selectiva. No todos pueden acompañarlos en esa claridad. Aún así, no renuncian a ella, porque saben que traicionar su percepción sería traicionarse a sí mismos. En la etapa de mayor madurez, emerge en ellos una serenidad que no depende de circunstancias externas. Ya no reaccionan con la misma intensidad, no porque hayan perdido fuego, sino porque lo han concentrado. Su energía se vuelve densa, estable y profundamente magnética. Desde ese estado, actúan con una economía de movimiento impecable, menos gestos, menos palabras, más impacto. La noche los llevó a comprender que el verdadero poder no se dispersa. Su relación con la muerte simbólica alcanza entonces una dimensión de maestría. Ya no temen desaparecer de escenarios, vínculos o identidades que cumplieron su función. Cada despedida es un acto consciente, casi ritual. Honran lo que fue, sellan el ciclo y avanzan sin mirar atrás. Este desapego lúcido no los vuelve fríos, los vuelve libres. La noche les enseñó que aferrarse es una forma de estancamiento y que la lealtad suprema es hacia la evolución. Así continúan caminando los Escorpio nacidos en la noche, como arquitectos invisibles de transformaciones profundas. No buscan salvar el mundo ni ser salvados por él. Su misión es más silenciosa y más radical, encarnar la verdad en sus capas más densas, sostener la intensidad sin corromperla y abrir caminos donde otros solo perciben oscuridad. Su épica no se canta, se transmite como una vibración subterránea que modifica todo lo que toca. Y cuando ya no están, queda una huella difícil de nombrar pero imposible de negar, como si la noche misma hubiera pasado por allí y dejado algo irreversiblemente vivo.